todas estas cosas. Qué gusto. Vamos a iniciar nuestro segmento de cultura. Hay que decir que durante esta 16ª Feria del Libro, que se celebra además en Caracas, la capital venezolana, ha sido presentada la más reciente obra de este narrador venezolano, Wilfredo Machado, titulada El cumpleaños del monstruo. Un libro que se distingue no solamente por esa pluma magistral de Machado, sino también por un plus significativo. Hablamos de ilustraciones del reconocido artista plástico Pablo García Zanoja. Este es un diálogo entre textos, imágenes, se convierte además a este libro, el que tengo en mis manos, en un verdadero dispositivo artístico y de colección, enriqueciendo también esta experiencia lectora de manera absolutamente notable. Esta es una presentación que representa también una elocuente oportunidad para un reencuentro, lo decíamos, entre el autor y su numerosa fanaticada, reafirmando la destacada trayectoria de un escritor considerado además imprescindible del cuento latinoamericano contemporáneo. Justamente conmigo está. Qué placer tenerlo con nosotros, Wilfredo. Qué honor compartir con usted este pequeño espacio, pero que al mismo tiempo trasciende más allá de las fronteras latinoamericanas, hay que decir. Claro, para mí es de verdad, buenas noches, muy importante estar aquí compartiendo en Telesur contigo, con todos los compañeros, y para hablar precisamente de este pequeño, yo diría como de esta pequeña joya realmente que es un libro de verdad hermoso. Yo me atrevo a decir que es el libro más hermoso que me han hecho, que tengo ya varios libros publicados, y que recoge un grupo de 30 cuentos cercanos a muchos elementos, al humor, al terror, al afecto, al miedo, al género policíaco. Es decir, es un libro que recoge realmente un universo temático de propuestas bien interesantes en torno fundamentalmente al cuento contemporáneo, al cuento breve, al cuento epigramático. Yo estoy de verdad muy feliz. Y como te decía también que un libro es realmente un trabajo colectivo. Yo quiero resaltar eso porque un libro no solamente es el escritor, sino también ahí está el editor, en este caso también está nuestro amigo Pablo García, también que hizo unas ilustraciones magníficas, todo esto bajo el diseño también de Edmundo, él se llama, ya les digo, se me olvida el nombre a veces de él, Isaac Mundo, Aarón Mundo realmente que se llama nuestro amigo diseñador, y pues y es toda una obra que recoge un universo de historias hermosas, de historias terribles también, y que bueno, en esta oportunidad se está presentando acá en la Feria del Libro, se acaba de presentar, y bueno, ha sido un acto realmente hermoso y un encuentro con viejos amigos escritores también que han estado también muy pendientes de esta obra. Muchos se preguntarán cuando a veces es el momento de elegir un libro, ¿no? Cuando vas a una feria como la que se celebra en Caracas, eliges un libro y tú buscas una lectura que además tiene esta fusión, desde la fantasía, desde la narrativa del terror, pero al mismo tiempo de esa mística macabra, si vale el término literario, ¿cierto? Que de alguna vez confluye en esa conexión entre el lector y el autor. ¿Crees que este libro representa eso? Y sobre todo, ¿por qué elegir el cuento? ¿O el cuento elige el autor? No, ahí hay varias cosas. Mira, en Venezuela hay una gran tradición del cuento. Probablemente esa es la tradición más importante. Ojo, también la tradición poética también venezolana es fundamental y muy importante. Pero el cuento, inclusive, mira, Borges decía que los géneros fundamentales realmente son la poesía y el cuento, inclusive que la novela era más bien un artificio. Es decir, todos de alguna manera contamos. O sea, todos, desde que somos niños hasta que somos adultos, andamos por la vida de alguna manera contando nuestra historia, contando lo que nos sucede todos los días, contando lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que gustamos, es decir, todo eso de alguna manera. Pero, claro, ahora llevar todo eso exactamente al espacio del cuento es evidentemente pues, el reto de alguna manera también. Cómo llevar todas esas cosas de una manera hermosa, cómo llevarlo de una manera precisa, con una buena historia realmente que atrape al lector, que el lector de verdad comience a leer un texto, porque eso sucede. Lo interesante precisamente es que alguien comienza de repente a leer un cuento y no te detienes hasta que has terminado el cuento, porque el cuento de alguna manera te ha atrapado.
Y este es un género además tan versátil, si me Por permite el supuesto, término, claro. que inclusive llega a colmar plataformas digitales. Hoy que estamos con tanta innovación de tecnología, Claro, ojo, claro, yo no quiero claro. decir que esto desmerezca esta maravillosa expresión de arte, porque no tiene otro término, Exactamente, que sí. confluye además no solamente en la interpretación de una letra magistral, es decir, de una redacción magistral que tiene usted, maestro Muchísimas Wilfredo, gracias, sino señorita. también el hecho de que confluyen otros artistas, que se suman. Y esto da un plus. Sí. Significa también un plus de estas casas editoriales que pese a toda esa imposición, y lo vamos a ver también la cultura desde el lado político, ¿por qué no? Toda esa Claro. imposición de sanciones, no han dejado de tener un elemento clave, Claro, que es la exactamente. resistencia de la cultura. En eso estamos todos resistiendo culturalmente. Fíjate tú que el trabajo de este libro son dos pequeñas editoriales alternativas, que es Nila Editores y Sensala, que es gente muy joven que apuestan por el libro. En el caso de Nila creo que tienen alrededor de 5 o 6 libros más o menos que han producido en los últimos 2 años. Tal vez en el de Sensala también van más o menos por el mismo camino, pero siguen aquí, apuestan por el autor venezolano, ¿entiendes? Trabajan con las uñas, y bueno, pues y lo que tú dices también, pues resistencia cultural frente a todos esos avatares, frente a todos esos problemas, frente a las sanciones impuestas, a la falta de, muchas veces de recursos. O sea, uno tiene también que inventarse otros nuevos caminos realmente para lograr sacar estos libros adelante. De estas 111 páginas que tiene Ajá. este libro, El cumpleaños del monstruo de Wilfredo Machado, ¿cuál cuento es su favorito y por qué? ¿Cuál de esos cuentos? Tú sabes que hay varios cuentos que me gustan allí. De hecho, inclusive cuando el libro todavía estaba en el proceso, yo escribí todavía 3 cuentos más que son El Mago, El Elegido y El Maniquí. No los incluyo aquí. Sí están incluidos. Están Sí, incluidos. logré incluirlos allí también. Y son cuentos que me gustan mucho porque también de alguna manera manejan ciertos símbolos también, por ejemplo, con maniquíes como humanos, como, ¿sabes? Como una especie de transposición. Y el cuento que le da el título al libro, que es El cumpleaños del monstruo, que es un cuento también de ciencia ficción, ¿sabes? Es un cuento futurista que recoge de alguna manera también parte de cierta tradición venezolana que no se realiza tanto acá, pero que hay algunos autores que han asumido también el tema de la ciencia ficción. Pienso de repente en alguien joven como Daniel Arela, quien viene trabajando en Mérida, donde yo vivo, también fuertemente con un género como la ciencia ficción, donde prácticamente mucha gente no está pendiente ni está atenta, por ejemplo, a un género novedoso como ese, por ejemplo. Wilfredo, ¿qué consejo le darías a la gente joven y sobre todo a aquellos que se suman a la lectura, que hoy en día es tan importante recuperarla, Yo ¿sabes? también estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que, mira, yo creo que hay que de verdad que estar leyendo, pero hay también que hay que seleccionar también de alguna manera lo que se lee también, porque hay también muchas cosas circulando por allí que de verdad que no vale la pena detenerse realmente a leerla. Es decir, tiene que ser una lectura consciente, me parece a mí. Es importante, pues yo creo que rescatar eso y apostar precisamente a que los jóvenes suelten tal vez un poco los elementos estos electrónicos, teléfonos, y también un poco asuman ese placer y esa cosa tan bonita de repente algunas veces de acostarse a lo mejor en la grama, en una plaza con un libro y sentarse a leerlo un rato, ¿sabes? Sí. Y eso también incentiva el desarrollo de ferias internacionales del libro, por ejemplo, como la que ha vivido Caracas, la capital venezolana, y Por que supuesto. edición tras edición además no solamente realza los valores literarios como usted, maestro Wilfredo, Claro, sino claro. también que confluye con la invitación de otros países, es decir, una interculturalidad que ya no tiene límites, ¿cierto? Así es como usted lo dice, de verdad. Como decía el maestro un poco Luis Brito, decía que no hay literatura si no hay realmente la intención también de cambiar el mundo, ¿sabe? Todo cuento de alguna manera intenta también cambiar las cosas que ve, las cosas que tiene enfrente. Es decir, el cuento debe apostar siempre también a la imaginación, ¿sabe? Cada vez, nosotros tenemos una tradición, o hemos tenido a lo largo de mucho tiempo una tradición más bien de un cuento muy cercano al realismo, y tal vez este libro apuesta más
a la imaginación también, al desborde de la imaginación, a elementos nuevos, a búsquedas nuevas, inclusive cuentos en torno, un pequeño cuento en torno, por ejemplo, a inteligencia artificial, por ejemplo. Es decir, escribir siempre es estar en la búsqueda de cosas nuevas, ¿sabes? Queremos agradecerle, maestro Wilfredo Machado, una voz imprescindible de la narrativa venezolana. Ha sido un honor contar con su presencia hoy en nuestro espacio de cultura aquí en nuestra edición central. El honor también ha sido para mí. Sí, muchísimas gracias. Un gusto. Vale, Ahí pues, está gracias. el libro, El cumpleaños de los monstruos, que ha salido también Aquí en su está. edición dentro del Festival, en este caso internacional, del libro que se ha celebrado en Caracas, la capital venezolana. Vamos a hablar también de las 3 semanas de gran interés